Buenos días, queridos estudiantes del quinto año de educación secundaria. Vamos a empezar con nuestra segunda clase virtual del curso de lenguaje. En la clase anterior habíamos hablado de la oración y sus distintas clasificaciones. En la clase de hoy, el tema trata sobre la oración compuesta. Antes de empezar con el tema de hoy y de hacer todo nuestro mapa conceptual, vamos a aclarar o recordar en este caso dos puntos importantes sobre la oración. La primera es que una oración no se mide por el número de palabras, sino por el sentido, por la información que ésta transmite. ¿Sí? Porque basta con una palabra. Yo puedo decir auxilio, alto, detente, y el sentido de mi enunciado se comprende. Pero si yo digo la casa grande y verde de María, no hay ninguna información al respecto. Solo he mencionado algo. Y eso, a pesar de su tamaño, no es una oración, sino una frase. El segundo punto que debemos recordar es que casi todas las oraciones tienen como punto principal un verbo. El verbo es la acción que va a permitir comprender la información. Si yo digo, Juan vende frutas en el mercado, el verbo vende ya me permite comprender la información del enunciado, de la oración. Pero si yo digo, el caballo blanco de don José de San Martín, no hay ningún verbo, no hay ninguna acción. Esa sigue siendo una frase. Bien, entonces vamos a pasar ahora al tema de la oración compuesta y sus clases. Entonces, una oración compuesta es aquella que está formada por dos o más enunciados. Acá tenemos dos ejemplos. El primero dice, río y lloro por ti. Y el segundo dice, quisiera ir a una fiesta, pero seguimos en cuarentena. En el primer enunciado, río y lloro por ti, a pesar de que es más pequeño que el segundo enunciado, es una oración compuesta. Hemos subrayado los dos verbos, las dos acciones. La primera oración es río, sujeto tácito, yo río. Y la segunda oración es lloro por ti. En el segundo enunciado también tenemos la presencia de dos verbos. En la primera parte un verbo compuesto, quisiera ir. Ambos se refieren a una misma acción. Y en la segunda parte, seguimos. Ambos casos son ejemplos de oraciones compuestas. Vamos ahora a ver la clasificación. La oración compuesta entonces se divide en oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Las primeras son oraciones que presentan un nexo. En cambio, las segundas son oraciones que absorben a otra oración más pequeña dentro de su estructura. Vamos a pasar a una pequeña pizarra para ver un par de ejemplos.